Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que muy, pero muy bien. Hoy le traigo una historia que, pues ojalá y le interese. Vamos a hablar de El sillón del diablo. Historias para no dormir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Jorge Campos Mora y estoy acompañándole en este espacio en el cual compartimos diferentes historias. Ojalá que pues lo pongan a pensar y tal vez le causen un poco de miedo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de El sillón del diablo. Es una leyenda bastante interesante de allá, del sector de España. Y vamos a comentarle cómo nació esta historia. Y bueno, este sillón existe, claro que existe. Está dentro de la lista de objetos malditos que vamos a empezar a contarle hoy aquí en este espacio. Bueno, a lo largo de varios espacios, porque evidentemente son una gran cantidad de objetos que tienen ese título de malditos. ¿Por qué objeto maldito? Porque dicen que pues logra provocar en la gente cosas. Y por lo general cosas no muy buenas. Hablemos de objetos que, por ejemplo, pueden traer mala suerte, traer desgracias, traer enfermedades e incluso, pues, llevarnos al otro lado. Esos objetos son terribles, ¿verdad? Y este caso del sillón del diablo, pues le cuento que, pues, según la historia, no se puede uno sentar en ese sillón porque sí podría pagar consecuencias muy, pero muy graves. Y le voy a contar, vea, este sillón ya tiene su ratito, sí, porque estoy hablando de que la historia de que donde sale a relucir este sillón sucedió allá en el siglo XVI, mediados del siglo XVI, en una universidad muy reconocida, como lo es la Universidad de Valladolid. Pues resulta que allá un médico pues que era bastante reconocido de esa época, don Alfonso Rodríguez de Guevara, pues estaba impartiendo una clase de anatomía entre sus estudiantes. Este era uno de los doctores o especialistas en aquella época que más conocía del área y era sumamente respetado. Y pues evidentemente en esta universidad llegaban muchos estudiantes que querían desarrollarse en su capacidad como médicos. Entonces dentro de la clase de don Alonso pues llegó un joven estudiante, ya era un licenciado, pero él quería pues aprender muchísimo más y específicamente en el área de la anatomía y lo que era la disección de cuerpos y todo esto pues se estudiaba en esta universidad. Este estudiante se llamaba Andrés de Proaza. Dicen que era un estudiante pues que realmente tal vez tenía unos veintitantos años en ese momento, pero que era un verdadero fanático de la medicina. Él amaba la medicina, quería aprender muchísimo. Y pues él decían que no se contentaba únicamente con lo que se veía en clase, trataba de investigar y buscar más información y demás, porque realmente le apasionaba. Y él quería dominar completamente lo que era el ser médico. Entonces dicen que pues pasó algo que la gente no sospechaba que iba a pasar, como fue que este joven decidió pues buscar su propia forma de hacer investigaciones. En un sótano donde él vivía instaló un tipo de laboratorio y empezó a diseccionar diferentes animales porque él quería aprender y conocer específicamente cómo era el cuerpo humano, cómo funcionaba y todo esto. Pero no le bastaba con esto, porque cuenta la historia que para esos días se extravió un niño. Un niño que tendría tal vez unos 9 años en ese entonces. Y la gente lo buscaba y no lo podía encontrar. Y resulta que empezaron a sospechar tremendamente de este joven médico de Andrés, porque de su casa, de su laboratorio, había un desagüe, pues todas las casas tienen un desagüe, pues, donde salen las aguas que ya no necesitan. Y empezaba a salir agua un poco extraña, con una coloración rojiza. Y eso evidentemente levantó muchas sospechas. Entonces, pues en aquellos tiempos estaba en boga la llamadísima Inquisición. Y pues usted sabe que la Inquisición en esas épocas pues muchas veces era contraria a la ciencia y demás. Claro, había métodos científicos que no eran los más adecuados, como en este caso, ¿verdad? Y la Inquisición llegó y llegaron al lugar donde estaba este joven y lo encontraron en el sótano y encontraron al niño. Ya el niño había fallecido. Sin embargo, pues parecía que había estado experimentando con él incluso estando vivo. Claro que hubo una situación complicadísima y claro, se le vino el mundo encima y decidieron pues enjuiciarlo.
ahí es donde viene la historia, pues evidentemente uno piensa en un crimen y todo este tipo de cosas, pero hay una parte terrible que ya, pues ya pasa los límites de lo normal y llega a lo sobrenatural. Y es que el joven Andrés de Proaza aseguraba que él hacía eso porque él tenía un pacto con el diablo. Él decía que él pues tenía cierto convenio y que lograba contactarlo a través de una silla que él tenía en su escritorio. Él tenía un escritorio con una silla donde él se sentaba e inmediatamente hacía contacto directo con ese ser maligno y que ese ser le traspasaba muchos conocimientos. Entonces que pues él hacía ese tipo de cosas porque el diablo pues, de alguna manera le decía que lo hiciera para dominar más la técnica de la medicina. Así que pues lamentablemente para este joven pues ahí acabó su afición por la ciencia, porque pues evidentemente fue condenado a la horca como pues un asesino, en este caso de este niño. No se sabe, pues se sospecha que hubo otros niños también que desaparecieron, pero en el caso de este niño es el que sí se asegura que sucedió eso, ¿verdad? Bueno, entonces cuando lo ejecutaron, pues se quedaron pensando qué hacían con todos los muebles y todo, pues tenían que rematar lo que hacían. Entonces la Inquisición remataba todos esos muebles y todo lo que tenía ese señor en sus propiedades. Y pues mucha gente, debido a lo que había pasado, pues no quería tener en su casa algo que tuviera que ver con una persona que decía que había hecho un pacto con el diablo, imagínense. Y en aquella época, siglo XVI, caramba. Entonces pues mucha gente no quiso. Entonces esos muebles fueron a un tipo de bodega que estaba en la universidad, precisamente en la Universidad de Valladolid. Y ahí quedaron. Pasó un tiempo, pero la silla en especial, esa silla que tanto se había mencionado, empezó a tomar cierto renombre y la gente le temía a esa silla. Entonces pues se hablaba de que la silla sí tenía ese encantamiento. Es más, empezó a surgir una leyenda que especificaba que esa silla pues usted podía sentarse en ella, pero dependiendo, si usted era una persona preparada con ciertos conocimientos y todo, pues al sentarse en ella adquiría por medio del diablo muchos conocimientos y aprendía a conocer prácticamente toda la ciencia. Pero si usted no tenía conocimientos al respecto y se sentaba en la silla, pues le quedaban 1, 2 o 3 días de vida como máximo. Eso decía la leyenda. Bueno, mucha gente no la creía, por supuesto. Resulta que mucho tiempo después, allá por el año 1890, en el museo, porque lo pusieron en un museo, en el Museo Valladolid, una exposición, y uno de los señores encargados de cuidar, de velar en las noches, pues por estos, los objetos del museo, pues decidió sentarse en la silla, se sentó. Y dicen que pues usted debía sentarse por ahí. Hay varias versiones, que 1, 2 o 3 veces máximo, y después ya estaba el problema que ya les mencioné. Pues este joven se sentó en la silla y dicen que a los 3 días lo encontraron muerto en la silla. Ahí lo encontraron. Y claro, evidentemente se disparó toda el recuerdo de la famosa leyenda y demás. Pero parece que no fue el único, porque un tiempo después otro personaje, otra persona que trabajaba en este museo, pues corrió la misma suerte por hacer exactamente lo mismo. Se sentó en la silla y a los pocos días acabó su vida. Entonces pues la leyenda tomó mucho más fuerza. Tan es así que decidieron poner la silla hacia abajo y la guindaron en una parte alta, para que nadie pudiera tener acceso a ella y sentarse, para tener una manera de protección. Los años pasaron y ahí estaba la leyenda, la gente iba y lograba ver la silla donde la tenían ahí guindando, pero ya después de muchos años decidieron hacer una exposición nueva, y por allá el año 1968 hicieron una exposición, pero la trasladaron a otro museo y se llama el Museo Provincial de Valladolid. Y esa silla hasta la fecha se encuentra ahí. Si usted va a Valladolid y va a este museo provincial, la va a encontrar en la sala número 14. Ahí está la silla. No está guindando, la tiene ahí, la tienen cubierta así con
con un mecatito que le pusieron para que la gente no se siente. Pero es bastante reconocida esa silla. Pues aquí va a estar viendo imágenes y para que la recuerde por si va, no se le ocurra sentarse por más sentado, por más cansado que esté. Así que, pues, es lo que se ha hablado sobre esta exposición, sobre esta silla. Claro, hay temas interesantes que queremos compartir con usted. Primero vamos a escuchar unas entrevistas que se le hizo a personal del museo hablando precisamente sobre esta situación. De averiguar qué tiene de leyenda, qué tiene de realidad la historia de este sillón del diablo, Fernando. Con el nombre simplemente ya nos inquieta. Bueno, este sillón lo tenía en su casa un joven médico de Valladolid, Andrés de Proaza, que en su día fue procesado por haber practicado una vivisección a un niño. Y cuando él, que tenía fama de hechicero, preguntaron si tenía algo que ver con la magia, dijo que no era hechicería, que era ciencia, pero que no obstante él tenía un sillón que le había regalado otro médico que sí que era nigromante, el cual cuando uno se sentaba en él siendo médico, pues veía las luces, cuáles eran las causas de las enfermedades, se daba cuenta de cómo funcionaba toda la enfermedad y cuál era el remedio que se podía aplicar. De lo que hablábamos de que adquiría todo el conocimiento. Pero también nos adviertes que es mejor dejarlo como está, porque incluso en este museo alguien ha desaparecido. Y esto no es leyenda. No. En teoría, si no eres médico y te sientas 3 veces, mueres. Y por otro lado, si lo intentas destruir también. El caso es que la última persona que sepamos que se sentó fue un trabajador del museo que pidió una excedencia de desaparecido. Ya os digo que probablemente a lo mejor está en Marbella tomando el sol, pero el caso es que no ha vuelto a saberse nada de él y que el puesto de trabajo lo ha perdido. Que no tentemos, ¿verdad? De hecho, este sillón que ahora está en el Palacio de Fabionelli estuvo en la Universidad de Valladolid hacia arriba para que nadie se sentara. Sí. En origen, según cuenta Saturnino Rivera Manescau, que fue director del Museo de Valladolid y archivero de la universidad, y es a partir del cual escribió la leyenda y a partir del cual sabemos este tema. Según él, en una visita que hizo de niño a Valladolid, en una excursión del instituto, en la capilla de la universidad estaba este sillón colgado boca abajo, sujeto por 2 abrazaderas de hierro a la pared y a una altura tal que un hombre no pudiera alcanzarlo. Bien, y otra de las entrevistas interesantes es precisamente en el lugar donde se encontraba la habitación de Andrés, donde él supuestamente hizo pues lo que hizo con este niño. Y pues dicen que está maldita. Pues no sé. Sin embargo, ya cambió porque ahora ya no es una habitación lúgubre, sino que es un lugar que se convirtió en un tipo de café, taberna, no sé, es un lugar bastante agradable, dicen los que han visitado el lugar, pues para pues compartir un rato, tomarse algún traguito, un cafecito, algo por el estilo, y pues escuchar las historias que ahí se cuentan. Entonces también tenemos precisamente a el encargado de este lugar que conversó sobre esta historia ellos le llaman la historia del niño perdido, basado en ese niño que se perdió y que pues la gente cuando lo encontró era demasiado tarde. Aquí está. Sí, no se sabe muy bien. Unos dicen que Andrés de Proaza tenía origen portugués, otros asturianos. Lo que todos coinciden es que vivió en este sótano de la calle Esgueva. Aquí es donde también dicen que realizaba esas disecciones y que desapareció el niño. Juan, cuéntanos, ¿por eso se llama este lugar el Niño Perdido? Claro, lógicamente el lugar coge el nombre de la historia. Al final, imagínate poder tener un local con leyenda, o sea, no tiene precio. Vamos a recordar la leyenda, ya nos la ha explicado Fernando, pero dicen que un niño de 9 años desapareció por esta zona y se encontró el cuerpo precisamente aquí diseccionado. ¿No os da un poco de no sé, de inquietud el estar en el mismo lugar? A ver, yo no soy un tipo muy crédulo, sinceramente, pero sí es verdad que a veces tenemos clientes que cuando nos preguntan por la historia, que tenemos además 2 versiones, la versión larga de entre semana y una versión corta para cuando hay mucho jaleo.
y hay que resumir la historia para poder contársela a los clientes. Sí es verdad que hay alguno que es más aprensivo y bueno, al final es como que se siente un poco más nervioso que lo que estaba antes. Pero bueno, eso depende siempre de cada uno, si como las meigas, a ver las ailas, ¿no? Si crees en ello o no crees en ello, o si tienes esa cierta sensibilidad hacia las historias. Pero bueno, al final siempre hay un halo de misterio alrededor de todas las historias que no deja de ser pues parte de la ciudad y sobre todo parte de nuestro local, que al final se ha convertido en una especie de hilo conductor de contar historias. ¿Qué les pareció? Bueno, es interesantísima esta historia, así que si usted tiene la oportunidad de viajar a este lugar, pues yo creo que no puede dejar de visitar tanto el museo como este lugar del niño perdido, pues para que conozcan lugares donde hay leyendas bastante interesantes. Y sí, le repito, mejor por precaución no se siente en la silla del diablo, ¿verdad? Ahora que menciono la silla del diablo, recuerdo otro lugar que tiene el mismo nombre, que se llama la silla del diablo precisamente, pero eso es allá en Guanajuato, México. Así que un día vamos a sacar también para contarles un poco sobre una leyenda fascinante de este lugar, donde se encuentra la silla del diablo en México, en Guanajuato, en una colina muy llamativa porque tiene una vista preciosa. Pero eso ya tendremos la oportunidad de conversar al respecto. Así que por hoy, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Recuerde que puede hacer sus comentarios. Le agradecería mucho que me opine qué le parece este tipo de programas y que me cuente si usted visitaría este museo y más importante, se sentaría en la silla del diablo. Bueno, ese es el reto que le pongo a usted. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Soy Jorge Campos Mora y le invito a que siga pues en mi canal y ojalá que los videos que tengo por acá les sean interesantes. Por hoy me despido y espero que tenga una muy linda noche. Nos vemos pronto. Hasta entonces. Historias para no dormir.